Hola, ¿qué tal? Primero que todo quiero dar las gracias por la invitación que me han hecho a realizar esta presentación. Mi nombre es Luis Meneses, yo soy médico radiólogo intervencionista de la Universidad Católica de Chile, y lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que esperamos sea de la manera más resumida posible, porque la evidencia es bastante respecto a terapia ablativa. Y bueno, en específico el título es Ir desde la radiofrecuencia, que es lo más conocido, a otras alternativas en vías de desarrollo, y cuál es la evidencia que hoy día, sustenta el uso de estas tecnologías. Primero que todo vamos a definir lo que es ablación, porque se habla de ablación, de técnica ablativa, y es muy importante saber qué significa. La ablación básicamente eh, implica la extirpación de un órgano o tejido, ya sea mediante intervención quirúrgica o por medio físico o algún compuesto químico, o sea, eliminar alguna parte o estructura del organismo. Incluso una cirugía es la ablación de alguna parte del cuerpo. En este caso, nosotros vamos a utilizar otras técnicas para lograr el mismo objetivo. Eh, en la agenda de esta presentación tiene dos áreas a tocar. Una que son las indicaciones aceptadas por las guías clínicas, y dos, una mirada hacia el futuro, lo que se está evaluando, que todavía no está incorporado a las guías clínicas, pero que probablemente en un futuro cercano ya debamos empezar a eh, realizar en nuestros pacientes. ¿Cuál es la recomendación clínica aceptada? Actualmente las técnicas de ablación aceptadas en las guías clínicas, básicamente en la alcoholización, radiofrecuencia, microondas, voy a explicar cada una de estas en detalle en los próximos minutos, la cetase o la quimioembolización convencional, y la deptase o la quimioembolización con con partículas cargadas en drogas. Luego está la TARE, que es la radioembolización o embolización con isótopos radioactivos, y el SBRT, que es la radioterapia estereotáxica. Yo incorporé todas aquellas técnicas no quirúrgicas que permiten o que buscan como objetivo la eliminación de tejido tumoral. En muchas ocasiones, cuando pensamos en ablación, solo pensamos en alcoholización, radiofrecuencia y microondas. Sin embargo, las técnicas de ablación incluyen mucho más que esto. La he clasificado de acuerdo a la manera en la cual nosotros nos aproximamos al tumor. En esta primera slice lo que vemos son aquellas técnicas con acceso por punción directa. La primera de ellas, la más antigua y la más económica, es la alcoholización. Lo que uno busca es el efecto tóxico de la inyección de alcohol puro al entrar en contacto con las células tumorales. ¿Cuánto alcohol se inyecta? La cantidad que se inyecta es el equivalente al volumen de la esfera que representa el tumor. Esto produce una necrosis y una coagulación de las proteínas, lo que finalmente genera la muerte del tumor. Ahora, esto es bastante efectivo hasta los 2 centímetros. El alcohol difunde de una buena forma hasta los 2 centímetros. Cuando los tumores empiezan a aumentar en diámetro, entonces le es más difícil al alcohol llegar a las zonas periféricas. Luego tenemos las ablaciones por radiofrecuencia y microondas. Esta es una técnica también en la cual, de punción directa, lo que hacemos mirando por imágenes, llegar con una aguja hasta el tumor. Y las agujas básicamente son emisores de ondas en el espectro de las ondas electromagnéticas, en el espectro de la radiofrecuencia y el otro en el espectro de la microonda. Y lo que buscan ambas es el efecto tóxico del calor ah, en las células. La temperatura que uno trata de encontrar es entre 60 y 100 grados Celsius por aproximadamente 10 minutos. Lo que uno busca no es carbonizar, no es quemar, sino es más bien cocinar. Es como si uno pensara en meter un trozo de carne adentro del microondas por 10 minutos a una potencia intermedia. Eso es más o menos cómo queda el tejido tumoral una vez sometido a este tipo de técnica. La diferencia entre una y otra son el mecanismo físico que hay detrás de, del efecto que produce. En el caso de la radiofrecuencia que vemos a la izquierda de la pantalla, lo que busca es la resistencia de los electrones, del flujo de los electrones por los tejidos.
Es lo mismo que ocurre cuando con las ampolletas antiguas de filamento, en el cual el paso del electrón por una zona genera aumento de la resistencia y eso genera calor. A diferencia de la microonda, que lo que utiliza es un fenómeno en el cual hace vibrar las moléculas de agua en el tejido circundante a la aguja y eso aumenta la temperatura. Y esto es relevante del uso de estas tecnologías, porque como se fijan, en el lado izquierdo, el electrón eh, el electrón trata de irse por los vasos sanguíneos y eso hace que se produzca un fenómeno de enfriamiento, cuando hay grandes flujos sanguíneos cercanos a la zona en que yo estoy tratando de realizar la ablación. A diferencia de las ondas de microondas que no sufren este fenómeno, un fenómeno de enfriamiento. Por lo tanto, esto es una diferencia en la técnica. En aquellos tumores que están cerca de vasos sanguíneos grandes, uno tiende a preferir la microonda por sobre la radiofrecuencia debido a este fenómeno de enfriamiento. Luego tenemos aquellas técnicas definidas por acceso endovascular. En este caso, lo que hacemos es puncionar una arteria, generalmente la femoral, también puede ser por acceso radial o braquial, etcétera. En general, femoral es el más utilizado. Y se dividen en dos tipos, la quimioembolización convencional y la quimioembolización con drogas cargadas, o sea, con partículas cargadas en drogas quimioterápicas. Ambas lo que buscan es el efecto tóxico de la isquemia, de dejar sin irrigación el tumor, y al mismo tiempo el efecto citotóxico de las drogas quimioterápicas. En el caso de la quimioembolización convencional, se hace como se ven acá, mezclamos dentro de una jeringa una sustancia oleosa, que se llama lipidol, más la droga quimioterápica, más unas partículas de plástico que buscan la oclusión mecánica de las arterias. Esto se mezcla en una especie de cóctel y se inyecta al tumor. Versus las partículas cargadas en drogas que ya vienen de fábrica precargadas. Es más económica la tasa convencional que la cargada en drogas y no se ha visto un efecto significativo en sobrevida entre una y la otra. Por lo tanto, se utilizan en forma indistinta y con resultados similares. Otro elemento que se utiliza, porque no hay en nuestro medio, que es la radioembolización, porque que se utiliza ampliamente en muchas partes del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y lo que se hace es ingresar a la arteria de irrigación principal del tumor y se inyectan unas partículas que están cargadas en un radioisótopo que genera efecto citotóxico por radiación en contacto directo con el tumor. Eso es la radioembolización. Y luego, que a nuestro país ha llegado de forma amplia, es a la SBRT, o radioterapia estereotáxica, que busca el efecto también citotóxico, pero de la radiación desde fuente externa. Estos tres elementos, la radioembolización, la quimioembolización y la fuente de radioterapia externa, tienen resultados similares en cuanto a su efectividad. Entonces, la pregunta aquí, teniendo todo este armamentario de técnicas aceptadas por las guías clínicas, ¿cuándo optamos por una u otra técnica? Básicamente, en tumores de menos de 3 centímetros y hasta 3 tumores, tratamos de optar por técnicas de ablación por punción directa, es decir, radiofrecuencia, microondas y alcoholización. En cuanto a la radiofrecuencia, es la que tratamos de utilizar en la mayoría de los casos en nuestro medio, dado que es más económica. La microondas lo dejamos reservado en tumores cercanos a vasos sanguíneos grandes, fundamentalmente, dado este efecto de enfriamiento que comentábamos previamente, y la alcoholización en tumores cercanos a estructuras que pueden ser dañadas por el calor o en ubicaciones subcapsulares. Por ejemplo, si tengo un tumor que está en contacto con el colon o con la vesícula biliar, en que no quiero que el calor dañe esta estructura adyacente, entonces opto por la alcoholización. Pero solo en tumores de hasta 3 centímetros y hasta 3 tumores. ¿Y por qué esta orden de precedencia? Fundamentalmente porque la sobrevida a 5 años demostrada para sistemas de ablación térmica es mayor
en promedio 60%, en comparación a la alcoholización, que es un poco menos efectiva, cercana al 49% en sobrevida a 5 años. Por eso tratamos de utilizar primero las técnicas de ablación térmica. Aquí tenemos un ejemplo esto es un caso de punción directa con radiofrecuencia. Vemos el nódulo, vemos el acceso por ecografía, donde vemos el trayecto de la aguja, y vemos el resultado en el control en que ya deja de existir realce, lo que nosotros buscamos, que es la necrosis completa del tumor. En este caso, siguiente, optamos por alcoholización, por su ubicación subcapsular, por lo tanto el calor hubiese afectado también parte del tejido blando adyacente, costilla, etcétera, no dándonos un halo de ablación suficientemente seguro, y por lo tanto optamos por alcoholización. Aquí vemos la aguja dentro del tumor, y luego de eso vemos el resultado como de tener realce al inicio, pasa a no tener realce en el control a los 30 días. Y finalmente, este es un caso de microondas, en el cual hemos optado por utilizar la técnica de microondas, porque en esta primera imagen vemos que el tumor está en íntimo contacto con una vena suprahepática, por tanto tememos el efecto de enfriamiento periférico y decidimos optar por microondas. Luego, el siguiente mundo es aquellos tumores de 3 centímetros o más, o multinodulares, más de 3 tumores. En este caso, optamos por las técnicas de ya sea quimioembolización convencional, quimioembolización con partículas cargadas en droga, radioembolización o técnicas de radioterapia estereotáxica externa. Aquí tenemos un ejemplo, este es un tumor de 4,5 centímetros. Vemos en la segunda imagen de fluoroscópica el lipidol que ha sido adherido al tumor, que es lo que buscamos, y luego vemos en el control a las 4 semanas que el realce desaparece en el tumor, logramos necrosis completa vista en resonancia, que es el objetivo que se busca. Desde el punto de vista, ya vemos cuándo elegir las técnicas, o sea que la elección de técnica depende de la ubicación y del tamaño tumoral. ¿Cuándo utilizar estas técnicas? Desde el punto de vista del escenario clínico. Este es el algoritmo actualizado del Grupo de Barcelona, del año 2022, de este año, en el cual les da ciertos puntos en donde utilizar estas técnicas de ablación. Básicamente en terapias iniciales, como tratamiento curativo en etapas iniciales, en tumores menores de 3 centímetros, en que no son candidatos a trasplante, en que no son candidatos a resección quirúrgica, y por lo tanto podemos tratar estas lesiones pequeñas como tratamiento curativo en estas etapas iniciales, con ablación. Con ablación ya sea térmica o química, dependiendo de las características que hemos nombrado previamente. Luego, algo que también se utiliza mucho en nuestro medio es como puesta de trasplante. Es decir, el paciente está en lista de trasplante, está dentro de los criterios de Milán, que es lo que utilizamos en nuestro medio para mantenernos en lista de trasplante, y no queremos que se escapen. La recomendación es que cuando hay una lista de espera que es superior a 6 meses, que es el caso chileno, que incluso puede llegar a 12 o 18 meses de espera, entonces la recomendación es realizar alguna terapia puente. ¿Qué terapia? Va a depender nuevamente del tamaño. Menores de 3 centímetros y menos de 3 tumores, o sea, menores de 3 centímetros, en general intentamos terapias de ablación por punción directa. Cuando son mayores de ese tamaño, entonces tendemos a utilizar alguna de las técnicas o en forma complementaria, quimioembolización, ya sea convencional o con partículas cargadas, y radioembolización. Y el último Po- elemento en el cual Una pausa. nosotros... ¿Podríamos Sí, repetir, podríamos repetir los dos puntos nuevamente? Lo que pasa es que se cortó el audio en ese momento. ¿verdad? Eso, a partir de ahí. Oh, no lo escucho. ¿Me escucha?
hay un problemilla ahí en la conexión. El otro, en el otro escenario clínico en el cual las guías clínicas sugieren la utilización de terapias ablativas como puente a trasplante. Nuevamente, la elección se realiza de acuerdo al tamaño y a la ubicación, como hemos explicado previamente. Lo que buscamos es que los pacientes que están dentro de Milán se mantengan en el tiempo de espera dentro de los criterios de Milán. Esto está recomendado en aquellos lugares en los cuales se estima que la lista de espera va a ser superior a 6 meses, es la realización de terapias como puente a trasplante. Esto en nuestro país es una realidad, las esperas son incluso mayores, a 12 o 18 meses. Por lo tanto, siguiendo estas recomendaciones, buscamos realizar terapias como puente a trasplante para mantener a los pacientes dentro de los criterios de trasplante. Otra alternativa es el downstaging. El downstaging básicamente consiste en aquellos pacientes que tienen un hepatocarcinoma y dentro de criterios determinados, dentro de límites determinados, pero que se encuentran ligeramente superior a la etapa, a los criterios de Milán, realizar terapias para poder traerlos de vuelta dentro de los criterios de Milán, eliminando aquellos tumores y haciendo que la carga tumoral vuelva a ser la necesaria de acuerdo a los criterios de Milán. Por ejemplo, si tenemos un tumor único de 6 centímetros, sabemos que ese tumor está 1 centímetro por sobre los 5 centímetros recomendados, recomendados por los criterios de Milán. Lo que buscamos, por ejemplo, en este caso, es hacer una quimioembolización y hacer que ese tumor disminuya al menos a 5 centímetros para volver a incorporarlo dentro de la lista de trasplantes. Esto es bastante en resumen, hay unos criterios bien estrictos para poder definir cuándo un downstaging es exitoso o no. Por último, también está como tratamiento paliativo, aquellos pacientes los cuales ya se encuentran en etapa intermedia, es decir, son lesiones multinodulares, no hemos podido realizar downstaging y tampoco se encuentran dentro del criterio de trasplante, no es posible resecar y son tumores de mayor tamaño, entonces se recomienda la quimioembolización como tratamiento paliativo, con el fin de aumentar la sobrevida en la mayor cantidad de tiempo posible. Los resultados por ablación, por punción directa como tratamiento en etapas iniciales, logra sobrevida bastante buena, sobre 5 años, por eso se le considera tratamiento de índole curativa, ya que logra 60% de sobrevida en el caso de las terapias térmicas y de casi un 50% en el caso de la alcoholización, con complicaciones de un 3% aproximadamente. El gran problema es la recurrencia. Aproximadamente más de la mitad de los pacientes con algunas técnicas de ablación por punción directa van a recurrir en el futuro. En el caso de los resultados como puente a trasplante, sin tratamiento, el riesgo de caída de la lista es de aproximadamente un 25% a los 6 meses. Con tratamiento, esto ha sido reportado en una disminución hasta un 8,7% a los 6 meses. No hay una técnica superior a la otra, sino que se diseña de acuerdo a los tamaños y ubicaciones específicas de los tumores. Respecto al downstaging, tiene una tasa de éxito entre un 20 y un 50%, es decir, no todos los pacientes que entran a downstaging efectivamente logran realizar un downstaging exitoso, pero los que lo logran, su sobrevida a 5 años son comparables con los que han sido trasplantados inicialmente estando dentro de criterios de Milán. Como tratamiento paliativo en etapa intermedia, mejora la sobrevida de un 40% a un 20% al comparar realizar la quimioembolización versus aquellos en los cuales no se realiza la quimioembolización. ¿Cuáles son las indicaciones? No debe haber invasión macrovascular, sin metástasis a distancia, y en general son pacientes que tienen que estar en un buen estado general y de función hepática. En conclusión, las terapias ablativas locorregionales pueden ser aplicadas en múltiples escenarios, como vimos, y la selección de una terapia sobre otra se basan en criterios de ubicación y tamaño. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco al futuro, un par de palabras respecto a qué es lo que se está haciendo. Como vemos, hemos sido bastante exitosos en lograr generar herramientas para la eliminación del tumor visible en la imagen radiológica. El gran problema es la recurrencia. ¿Cómo evitamos que esos tumores vuelvan? Generalmente esto ocurre porque quedan células, porque hay una estimulación a que esas células vuelvan a crecer y por lo tanto
a pesar de que existen muchas técnicas para generar la eliminación del tumor visible en imágenes radiológicas, estos tumores vuelven una y otra vez. Entonces, la gran respuesta a estas cosas probablemente esté dentro del espectro de las terapias combinadas. Combinar estas terapias para lograr disminuir las posibilidades de recurrencia. Quiero hablar de dos palabras acerca de este trabajo publicado en el 2021, en el cual comparan realizar ablación por microondas y versus quimioembolización convencional, ambas como monoterapia, lo comparan con terapia combinada. Es un trabajo randomizado bastante bueno, y como vemos, la curva de sobrevida global, que es lo que más nos interesa, la curva azul, que es la curva combinada, muestra una diferencia significativa en tiempo de sobrevida cuando se hacen estas terapias en forma independiente. Por lo tanto, la combinación de terapias es probablemente lo que nos depara las futuras guías clínicas. Y lo más importante, a mi modo de ver, es la terapia combinada, ya sea con terapia sistémica o con inmunoterapia, más tratamiento locorregional. ¿Por qué? Porque es el propio sistema inmune el que se encarga de eliminar las células que quedan vivas luego de las terapias de ablación locorregional. Básicamente, cuando realizamos cualquier técnica de ablación, ya sea por embolización o por terapias de ablación por punción directa, se produce una serie de liberación de elementos que estimulan el sistema inmune. Y al mismo tiempo estimulan el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, lo que hace más posible la recurrencia tumoral. Por tal motivo, en la mezcla con inmunoterapia o con técnicas que disminuyen la angiogénesis, probablemente el futuro que nos va a mejorar la sobrevida y la recurrencia de este tipo de patología. Aquí tenemos unos primeros reportes en los cuales mezclaron el uso de quimioembolización con sorafenib, dándonos cuenta que el uso combinado con sorafenib, que es un inhibidor de la formación de nuevos vasos sanguíneos, mejora el tiempo el tiempo de sobrevida libre de progresión. Y esto es probablemente porque inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos dentro del tumor luego de la ablación. Por otro lado, al utilizar otro tipo de inhibidores de la formación de nuevos vasos sanguíneos, como el lenvatinib, nos damos cuenta también que la sobrevida global en terapia combinada versus solo con quimioembolización mejora significativamente. Al además agregar terapias inhibidoras del checkpoint, es decir, para ponerlo en simple, mejorar la capacidad del sistema inmune de reconocer a las células tumorales como cancerígenas y eliminarlas a través del sistema inmune, también al realizar terapias combinadas con quimioembolización, más pembrolizumab, por ejemplo, en este caso en particular, publicado este año, nos damos cuenta que también las sobrevidas mejoran significativamente en las terapias combinadas versus las terapias de quimioembolización sin el uso de estos fármacos. Eh, por tanto, hay amplias revisiones como esta publicada en Cáncer este año, en el cual se evalúa el impacto de esta nueva perspectiva, que es una nueva perspectiva, que es la utilización de terapia, de inmunoterapia asociado a tratamientos locorregionales. No los tratamientos locorregionales en forma independiente, sino que asociados con fármacos que ayudan a estimular al sistema inmune a que eliminen, a que reconozcan las células tumorales como cancerígenas. Para finalizar, ¿cuál es el flujo de decisiones validadas en nuestro medio en la actualidad? Para tumores menores de 3 centímetros, menos de 3 tumores, radiofrecuencia como primera opción. Microonda en caso de lesiones que contacten estructuras vasculares significativas como la vena porta o vena suprahepática, y alcoholización para lesiones subcapsulares. Para tumores mayores a 3 centímetros o multifocales, la quimioembolización convencional como primera opción, dado el costo, que es más económico que el de las partículas cargadas en droga, y los resultados sobre vida son similares. Y en el caso de radioterapia estereotáxica, en caso de recurrencia. Es así como en nuestro medio y en nuestro centro en particular hemos sistematizado el algoritmo de decisiones.
¿En qué escenarios clínicos? Como opción de tratamiento en lesiones en la clasificación Early o A del Grupo de Barcelona, como opción de tratamiento paliativo en lesiones en etapa intermedia o Grupo B, como downstaging para volver a los pacientes a los criterios de Milán, que son los que utilizamos en nuestro medio, y como puente a trasplante en pacientes que ya están enlistados y que queremos que no se caigan de la lista de trasplante porque excedan los criterios de Milán. El gran problema hasta el día de hoy es la recurrencia local o a distancia. Y por lo tanto, las terapias combinadas con inmunoterapia, terapia sistémica, parecen ser el futuro y evidentemente tendrán que ser incorporadas a la brevedad dentro de los algoritmos de tratamiento. Con eso finalizamos y muchas gracias por la atención.